Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos al programa Comprensión Objetiva de la Biblia, un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Para esta mañana queremos presentar ante ustedes dos entrevistas con dos invitados muy especiales, dos oyentes muy especiales. Una de ellas, la ganadora del libro Leer sin Interpretar, y un oyente internacional que nos visita desde Italia, colombiano, Juan David Zuleta y Liliana Quintero. Entonces espero que disfruten estas entrevistas y quedan abiertas las líneas 317-210-0419 y las redes sociales @Aprehendiendo Biblia en Facebook, en Instagram y www.aprehendiendobiblia.com, siempre con una H intermedia. Un abrazo para todos y empecemos con esta primera entrevista a Liliana Quintero. Hoy realmente sí estamos muy complacidos con la visita que tenemos, que invitamos a que nos acompañaran hoy en el programa de hoy. Ella es una de las fieles oyentes de la emisora y hicimos una rifa en Araúna Estéreo y en la 104.1 para el libro de las preguntas y de los participantes de los oyentes, y se lo ganó nuestra invitada, que es conocida por los programas en donde ella participa. Es la hermana de Marlene Quintero. Qué bueno. Liliana Quintero. Entonces ella es Liliana Quintero. Si quiere mandar un saludo a la familia, y ahí le están poniendo un micrófono. Entonces con usted Liliana Quintero, fiel oyente Con cualquiera de nuestros programas. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a todas mis hermanas. Yo soy la cuarta de 5 mujeres. Un saludo a todas ellas, que las quiero mucho. Que Marlene también es una fiel oyente, Oyente. que cada Ella está martes nos conectada, escribe. qué bueno. Está conectada. En este escuchando, momento está sí. conectada. Sí. Ah, bueno, entonces que Marlene también nos salude, que nos escribe un mensajito a ver qué le quiere decir a la hermana. Estuvimos en la 104.1 FM rifando para, eso se llevaron más o menos unos 3 programas en donde los oyentes participaron, enviaron algunas preguntas, comentarios, y luego se sumaron en una hoja y se les pusieron los números de manera aleatoria para escoger entre ellos el número, y Liliana es la fiel ganadora la feliz ganadora del libro Leer sin Interpretar, que es el nuevo libro que está lanzando la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, y es el libro que tiene como autora la doctora Vilma, que ya están salidos del horno, acabaron de salir, están nuevos, están increíbles, súper bellos, para que las personas también que quieran conseguir el libro se contacten con nosotros al 317-210-0419 y puedan disfrutar de este contenido que está muy bien elaborado y es producto de todos unos años de experiencia en el tema. Entonces, ¿cómo continuamos? Pues quisiera traer a colación dos situaciones personales que tuve ahora con Liliana. Entonces estábamos hablando cuando llegó Mauricio y dijo, tan alto. No, en ninguno de los programas yo me he dado cuenta de que es sumamente alto. Entonces yo le comentaba a ella que era lo primordial y lo importante de conocer personalmente a las personas, que porque no es que estuviéramos mintiendo aquí, pero por adecuación del espacio y del programa, a Mauricio lo bajaban en la silla y a nosotros nos subían en la silla para que quedáramos todos parejos. Entonces ella pensaba que todos éramos de una estatura pareja, porque así nos veía en el programa. Y entonces no es que por cuestión de ocultar o de mentir, sino por la cuestión de las cámaras. Entonces, para que la cámara no estuviera subiendo y bajando y nos tomara en un plano igual a todos, en estatura y en presentación y en cara, para poder emitir bien el programa. Entonces, que eso se hacía necesario, que uno, para conocer la verdad y la verdad de unas personas, uno tenía que relacionarse personalmente, y no es redundancia, con la persona. Entonces, ese era el interés de nosotros, no solamente que conocieran la verdad acerca del Señor Jesucristo, sino que conocieran cerca al Señor Jesucristo, que pudieran con esa verdad acerca del Señor Jesucristo, pudieran relacionarse en verdad y personalmente con el Señor Jesucristo que está vivo, que es el objetivo del programa. Entonces le decía que era mucha la diferencia, uno ya saber acerca de la verdad de una persona, y que tenemos aquí las escrituras del Espíritu Santo para conocer acerca
de la verdad del Señor Jesucristo y del Padre y de Dios, pero que teníamos que salir con esa información cierta y valedera y verdadera a relacionarnos en verdad personalmente, íntimamente, para conocer a la persona. Y entonces ahí teníamos varios ejemplos de que muchas veces vemos la espalda de la persona y consideramos que es tal persona, pero que cuando se da la vuelta ya no es esa persona que uno consideraba. Entonces también hablábamos de la verdad de la espalda y de la verdad de frente. Entonces que uno muchas veces se sigue por algunos datos o por algunas apreciaciones, pero que esa no es la verdad. Y entonces también quisiera que doña Lidia decía que ella tenía muchas preguntas y que esas preguntas surgían de toda esa confusión surgía del desconocimiento o el conocimiento falso que había erróneo. tenido acerca. Ajá. Un conocimiento erróneo que nos imparten desde muy pequeños. Eso viene desde nuestros padres, los abuelos. Entonces eso queda muy arraigado en nosotros. El desarraigo es como a veces difícil. Entonces por eso me gustaría ir como más profundo como a todo eso. A conocer mucho más y más, y ha sido su interés, que porque ella estaba creyendo unas cosas por tradición, por costumbre, pero que ahora se está dando cuenta de que esa información y ese conocimiento que tenía no es real, y no con intenciones de mentirle, sino que pasó de generación a generación, de cultura en cultura, desde sus abuelos, tatarabuelos, y que ellos también estaban convencidos que era la verdad, pero que ella se está dando cuenta que no es la realidad ni la verdad, como cuando vio a Mauricio entrar y verlo de pie. Sí, muy interesante lo que ella nos dice, que, o sea, ella ahora, digamos que hasta ahora has conocido algo del Señor Jesucristo y ves que es diferente a lo que traías arraigado, como lo acabas de decir, pero ahora manifiestas el interés de conocer un poquito más. ¿Por qué? Ella, Mauricio, digamos que tú ya lo habías visto a través de YouTube, pero mira que tú necesitaste profundizar un poquito más hasta verlo de frente para conocer realmente cómo es él, hasta físicamente. Porque los detalles importan mucho los detalles. Pongamos, el relacionamiento es diferente, en este caso una persona verla detrás de la pantalla, por así decirlo, pero ahorita a propósito de la estatura, siempre es una gran diferencia estar sentado, estar alto, son alrededor de unos 40 centímetros de más. Ese relacionamiento, el hecho solo de ya sentir una persona diferente, las inclinaciones, cómo sale la voz, eso cambia mucho. Y es donde se vuelve interesante poder conocer el detalle de cada persona. Los detalles son muy, muy importantes. Pero la voz sí no le varía mucho. Entonces mira tan chévere, o sea, ya conocías su voz. Sí. O sea que ya en el momento en que tú lo ves de frente vas a ver otros detalles, pero sigue siendo Mauricio, el que veías a través de YouTube. Entonces eso es lo interesante. Por la voz. Por su voz. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando uno empieza a reconocerle la voz a Él, uno puede adentrarse mucho más hasta llegar a verlo de frente, sentirlo de frente y poder reconocer quién es Él y ver esos detalles que Mauricio decía. Ahora venía inclusive escuchando una entrevista muy interesante a Lorena Meritano, la argentina, que le dio cáncer de seno, y le estaban haciendo una entrevista y ella le decían, bueno, ¿qué diferencia tiene la Lorena Meritano antes del cáncer y después del cáncer? Entonces ella decía, no es la misma persona. ¿Qué pasa? Que ustedes se han relacionado con la actriz, la que ven en televisión, y ustedes ven de ahí una faceta física, pero no conocían realmente quién era Lorena Meritano. Es más un personaje que ella como tal. Pero entonces mira que cuando ya uno se adentra en la vida de ella decía, no ha cambiado, o sea, hay muchas cosas que sigo siendo la misma, solo que realmente no me conocían. Y mucho más cuando me ven a través de un televisor, cuando ven un personaje, y lastimosamente acerca del Dios, de nuestro Dios, hemos escuchado de terceros cosas y nos han mostrado cosas que ni siquiera son reales. Entonces ella decía, qué bueno que a uno lo conocieran realmente como persona y no estarían diciendo tantas cosas que hoy en día están diciendo de ella. Si me hubieran conocido desde antes, sabrían que yo no he cambiado, sigo siendo la misma. Claro, una enfermedad le desarrolla a uno muchas cosas, pero soy esa persona que no conocían.
Entonces, que se dieran la oportunidad de conocerla, decía, y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Poderlo conocer, pero de manera personal, es poder ver esos detalles que yo quisiera preguntarle a Liliana, porque ahorita se mencionaba pues que hablabas un poco de la tradición, del arraigo, del desarraigo y todos estos temas. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de conocer ahorita, lo van a nombrar como un Dios diferente al que conocías? Porque al conocer y al presentarte al Dios que habla el texto bíblico, posiblemente te hayas enfrentado con un Dios totalmente diferente al que conocías. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Qué te ha implicado? Le comentaba a la doctora Vilma ahora un caso que tuve en mi casa, un caso particular. Me acabo de cambiar de una casa a un apartamento, y entonces siempre en mi casa había un crucifijo, como en todas las casas. Mi esposo me decía, ¿y dónde lo vamos a colocar? ¿Y dónde lo vamos a colocar? Y yo lo pasaba de un lado a otro, de un lado a otro, porque buscaba el lugar. No lo iba a colocar. No lo iba a colocar. Ya he ido entendiendo algunas cosas, porque Marlene de pronto me ha explicado algo por los programas que había oído. Entonces le dije, no, es que no lo voy a colocar. Entonces él me dijo, bueno, pues como eso es tradición en todas las casas, pero no lo voy a colocar. Y listo. Lo encontré hablando en otro cuarto con mi hijo. Es que ella estaba escuchando un programa y entonces yo no sé por qué es que no lo va a colocar, pero no le pude dar a él no le pude dar a él la explicación certera de por qué no lo quería ya colocar. Ella ya sabe que no lo va a colocar y que... Sí, yo ya tenía claro que no lo iba a colocar, pero no le pude dar la explicación a él para que quedara satisfecho el por qué ya no lo quiero colocar. O sea, ya tienes claro que no es. Que ese no es y que no está muerto, que ya se bajó de esa cruz. Entonces, como el uno desapegarse como a todas esas cosas que vienen de años atrás es difícil. Y me gustaría saber más para poder explicar esos cambios que van a haber en mi casa o en mí, saber cómo explicarlos bien. No, y esos cambios se van a ir dando en la medida en que usted va conociendo a la persona. Ahora estaba hablando con un estudiante de un trabajo en el que estoy, y siempre les hablo de lo mismo. O sea, no hay forma de uno poder hablar de otra persona con propiedad o de un tema en específico si no hay conocimiento. Y eso pasa en todos los ámbitos, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal y con el Dios de la Biblia. Me parece muy interesante tener un oyente acá, o sea, es muy chévere, porque nosotros siempre nos pasa que por no ver a los oyentes, uno no sabe qué actitud están teniendo, qué está pasando, cuál es su reacción, la reacción y el crecimiento. Cómo está impactando. Para mí siempre es muy especial cuando tenemos alguna actividad de la corporación y oyentes nos van a esas actividades para conocernos, para saber quiénes somos. Es muy interesante porque uno dice, detrás de ese micrófono, detrás de esa pantalla, si hay personas a las cuales se les está impactando con lo que se está haciendo en las emisoras. Y eso es muy interesante porque todos en diferentes momentos hemos tenido un proceso de relacionamiento con el Señor Jesucristo. O sea, todos hemos tenido un proceso de cómo me he acercado a Él cómo se ha acercado a mí y cómo se ha ido presentando. Entonces, y Él es muy especial, sutil, personal, y como se ha acercado a mí, es muy diferente a cómo se ha acercado a usted. Entonces es muy interesante de verla con el libro, saber que usted se lo ganó, y es muy importante esto de las relaciones, porque cuando uno no se puede mostrar cómo es, cuando uno no lo conoce en cómo es, está la situación de caer en relacionarme con una persona de manera equivocada, y eso luego trae muchas dificultades en la relación. Entonces me parece muy interesante de lo que se está hablando en este momento. A mí me parece interesante, sobre todo cuando nombra mucho la palabra apego, porque de todos modos eso es lo que sucede o ha sucedido en la mayoría de nosotros. Para mí también, por ejemplo, a nivel particular fue muy difícil la tradición. Bueno, en mi casa no solamente era el crucifijo, sino que se le daba de comer, o sea, se le ponía un plato con lentejas y con otros cereales. ¿Cómo así? A la cruz. Yo nunca había escuchado. En mi casa en mayo, la que no falta de la comida en la casa. En mayo, el 5 o el
se coloca la cruz que para que no falte. Bueno, pero en mi casa, pues, que yo tampoco en la llegué a costa yo no pero escuchaba. de buenas, porque hay muchas tradiciones que De son muy pronto es fuertes. Ay, como como- era yo más atea, pues. Ajá. O la de las espigas también, al final de año se dejaban todo el año las berracas espigas. Ante el crucifijo se ponía a veces, hacía un altar y se ponía un plato Sí. con Un comida. plato con lentejas, comida, pero con lentejas. Sí, en mi casa eran lentejas. con lentejas crudas. lentejas crudas. Ah, cruda. Y encima se lo comía crudo, pues. Que no mataran la lenteja. No era para No, comer era ahí. que para que siempre hubiera prosperidad, no Ajá. sé, no sé desde qué Como un punto. amuleto, Sí, ¿qué? como un amuleto. Es una A la maleta. Santa Cruz se le ponía eso. Se le ponía la lentejas, un poquito de arroz, O sea, Frijoles, el plato las completo. monedas, monedas. se hacía una Imagínate. cartica y se le colocaba debajo de la cruz. Sí, Dios mío, sí. Ah. En mi Sí, casa es no que- lo hacía. Ah, no, es Es que, difícil, es que a que ustedes les son muchos aterra el cambio. A mí a veces cuando yo escucho esas cosas que no eran de mi cultura o de mi familia, a pesar de que eran católicos, mis padres eran católicos, no ateos ni nada de estas cosas, pero allá no se tenía ahí sí yo Es más no regional, solamente me de hubiera pronto vuelto es más atea, de sino regiones. me Pero hubiera eso va burlado cambiando, enormemente. cambiando. ¿Ah? Eso va cambiando dependiendo como de la cultura. Pero sí estaba dado normalmente, supongamos en mi casa era muy fuerte. Pero es que no hay Y- que ir muy lejos. Actualmente, yo creo que eso es una práctica oriental, pero actualmente con el jarrón de agua y los limones, ¿Cómo así? que se pone los limones de para que haya prosperidad en los negocios. También, No, y- con limón. Con limones. Pero eso lo hacen como forma decorativa, pero no es decorativa, es un amuleto que hay en los negocios. Y lo hacen justamente es... Y los limones siendo ácidos. Yo me hubiera preguntado, siendo ácido para Pero prosperidad. Pero es que es el limón sin con cáscara ya. Ah, lleno, completo. No, es un limón entero, completo, sin pelar. Y se hace como forma decorativa, pero es un amuleto que viene de Oriente. Pero se tiran las decoraciones porque se ve muy bonito. Sí, se ve muy bonito. Sí. Ah, Pero lo que quería decir al respecto es que, por ejemplo, con respecto al apego es, a veces como el miedo, el desapego es difícil Así porque es. es como el miedo a soltar esa tradición por miedo a que los beneficios que supuestamente trae Claro. la tradición ya no vengan a mí. Entonces desapegarse es diferente. ¿Me entienden el punto? Claro, pero- Como que va a haber un castigo por ustedes Ajá. apegarse a eso. Pero ¿qué te permite desapegarte? Eso Con sí. conocer la verdad. pero es que en conocer la estas otra. cuestiones espirituales es muy complicado. Es muy complicado y el problema es que el padre de mentira es Satanás. Y Satanás, para sostener la mentira, de pronto hace unas cosas que a la persona le están indicando que es cierto. Entonces, cuando las personas usan estas idolatrías y estas mentiras, el Satanás tiene poder y los demonios para hacerle creer a la persona que eso está funcionando, porque comienza a prosperarlo. Pero es que es una prosperidad mentirosa que proviene de él, y es una prosperidad que no va a durar, o una prosperidad que se lo cobran por otro lado. Esa es una de las características del mundo de las tinieblas. Él sí cobra. A mí me duele ¿no? mucho eso, porque esto ya ha estado muy sensible, porque es muy difícil cuando uno no se puede relacionar realmente. Sí. Porque cuando uno lo hace, eso que uno hace, te lo cobran. Te lo O sea, cobran. cuando uno, por ejemplo, cuando la persona, si uno se encuentra mucho con, ay, no, es que yo no pienso para hablar y yo digo lo que pienso así. Y pues digo, si la persona es así, es muy chévere. Pero luego, eso mismo que uno dice, la otra persona lo usa en contra de uno. Entonces, para mí es muy doloroso esa forma como actúa Satanás. Porque no hay nada peor que a uno le den algo para que luego se lo cobre. O sea, para que luego se lo saquen en cara, para que luego le digan démelo porque es mío, para que luego, o sea, y eso se ve mucho en las relaciones humanas también, que me parece supremamente destructivo. Porque es una doloroso. característica del mundo Y de eso las para mí tinieblas. es supremamente o sea, desastroso, doloroso, que yo en mis relaciones personales, laborales, la que sea, no pueda hacer, porque como yo sea, luego me pueden usar eso en contra mía. Pero también lo usa el mundo de tinieblas, y por eso me parece tan complejo. Y porque el mundo de tinieblas no da nada sin cobrar. Pero lo peor es que da muchas cosas que pueden ser muy buenas. Exactamente. O sea, él puede dar muchas cosas buenas porque la gente siempre Atractiva. cree en ese desconocimiento de lo que es, y que también he estado trabajando mucho con algunas personas,
sea, cómo funciona ese mundo espiritual. Igual. O sea, que las personas también por desconocimiento no saben que el mundo espiritual demoníaco no funciona como nos han enseñado que funciona. Funciona. O sea, la apariencia física, que creen que todo lo que proviene del mundo de tinieblas de Satanás es malo, y cuando la gente empieza a entender que ese mundo que el mismo espiritual inventó esa demoníaco mentira, puede sanar, puede prosperar, Claro. puede dar éxito, puede dar fama, eso es una cosa muy compleja. ¿Qué es lo que pasa a uno también en las relaciones personales? Cuando una persona me da algo, oiga, uno cree que eso que me está dando no es real, o sea, que me lo está dando, pero que me lo está dando con otro objetivo. Eso es muy doloroso, pero es por eso tan importante cuando uno conoce a la otra persona. Y en este caso, cuando conocemos al mundo espiritual demoníaco y al mundo espiritual de Dios, en lo que es cada la mayoría me dice, pero es que me sanó, ¿cómo me va a decir usted que no procede de Dios si me sanó? El demonio no me va a dar nada, una sanidad. Pues sí la da, y después la cobra. Y la puede cobrar no enfermándote, la puede cobrar por otro lado, pero la cobra, ¿comprende? La cobra por otro lado. Entonces las personas se enredan por esto, porque como él es mentiroso, entonces lo que Dios da no lo cobra. Él lo da porque nos ama, y no está cobrando intereses, ni como nos han enseñado que porque supongamos que yo tengo que hacer como una promesa, que yo tengo que hacer como unas peregrinaciones, que es lo otro que se inventan para lograr sacrificios, ¿no? En la iglesia de rodillas. Aquí comprende, caminar de rodillas o subir de rodillas una montaña o una cosa de esa para que Dios sane, que Dios cobra de esas cosas, y entonces Él no cobra. Él lo que da es de regalado de su profundo amor y misericordia y gracia, y no anda cobrando, pero nos han enseñado que hasta Dios cobra. Mucha gente también cree que lo del diezmo es que Dios cobrándonos. Al contrario, tenemos que mirarnos en la realidad como es. Él nos da del 100% que es de Él todo lo que hay, todo lo creado, todo lo que hay, todo lo que nosotros produzcamos. Es con la creación de Él. Y todo le pertenece a Él. Al contrario, que Él se queda con una mínima parte de lo de Él. ¿No es? Y nos deja el 90 a nosotros, ¿no es? Él nos deja el 90, entonces no nos está cobrando ni con el diezmo, que mucha gente cree que Dios nos está cobrando y que tenemos que siempre que pagarle, no, y que nos está cobrando, no, figúrense, si nos comenzara a cobrar todas las cosas de Él, no teníamos con qué pagar. ¿Cómo le pagamos el aire? ¿Cómo le pagamos el agua? La empresa de energía nos cobra por algo que Dios creó. Pero también cobra el oficio de llevarlo, de purificarlo, de mantenimiento, de llevarlo. O si no, nos implicaba, como siempre, nosotros ir al río, y a un río que ya tenemos contaminado, a filtrarlo, a hacerlo potable, y si encontramos a cuántos kilómetros encontramos un río, y entonces desplazarlo, y encima cargar las latas, el agua. Entonces lo que cobra es el servicio, pero no está cobrando el agua. Es que el agua la creó Dios y la creó para nuestro beneficio. Entonces las empresas públicas no están cobrando en sí el líquido, sino toda esa infraestructura para darnos una cierta comodidad, un agua purificada, porque si vamos ahora al río Tun, figura, a traer cántaros de agua, entonces la dificultad, entonces lo que está cobrando es el servicio, pero Dios no nos está cobrando el agua. Dios para eso nos dio unas piernas y nos puso ríos cerquitas, pero tenemos unos conceptos tan mentirosos, tan equivocados, unas prácticas, y entonces, como decía doña Lilia ahora mismo, de que de pronto se nos van a quitar esos beneficios y entonces Dios me va a castigar, por yo no seguir con esas prácticas, y no. El Señor comienza a suplir esa mentira. Lo que hablábamos en el programa pasado, que la verdad comienza a arrastrar y a quitar la mentira, con todas sus implicaciones, con todas sus cobranzas. Como que la va reemplazando. Va desplazando. O sea, la mentira es que con ese crucifijo tienes prosperidad, es cierto, ese es mi Dios. La verdad es que no es ese, porque yo ya estoy vivo, ya no estoy ahí, y yo te doy prosperidad. Entonces va
como el miedo de lo que tenía, él empieza a decir, no tenga miedo porque ahora llegó la verdad. Sí. Entonces eso es lo que me parece como interesante de cómo uno se va desapegando de la mentira, pero gracias a la verdad y al conocimiento inicialmente. Porque estaba pensando que pudo haber sido el proceso o la línea delgada que va rompiendo esa situación. Y en este caso, como es un oyente, puede ser el conocimiento de este Dios, cómo actúa. O sea, es la palabra. Le va quitando uno el temor. Y por eso en la palabra dice que el que tiene temor no ha conocido a Dios. Pero el que va conociendo a Dios se le va quitando el temor. Ese temor que nos fue arraigado, primero por un falso Dios. Todos le temen a Dios y creen que Dios es un ogro que está ahí con un machete para darnos de rego. Y lo otro es ir conociendo la verdad y uno tranquilizándose, que Dios no es así, ¿no es? Y que no anda cobrando y que no es de estos... No anda castigando. Anda castigando. Es que nacemos castigados, es que nacemos condenados y es lo que está salvando y está arreglando la situación, pero muchas personas todavía, aún estando en Cristo, todavía siguen con ese concepto tan arraigado o con eso que conocieron, que no procede de Dios, sino que procede de la carne o del mundo de las tinieblas. Esta mañana me irritaba, me alcanzaba a irritar de que comienzan a hablar de Dios y de las cosas de Dios, pero son de la carne de las personas o del mundo de las tinieblas de las personas, y uno tiene que hacer la separación. Uno tiene que hacer la separación y no acomodarle a las cosas de Dios lo que no es de Dios. Vamos a acomodarle a las cosas de Dios lo que no es de Dios y acomodárselo y adjudicárselo a Dios, ¿sí? No procediendo de Dios, no procediendo de Dios. Entonces eso nos facilita mucho y esa es la intención de estos programas, que cada uno de nuestros oyentes, y por eso también les decimos repliquen y que puedan escuchar el programa, escuchar al Espíritu Santo de cómo es Dios, para que la verdad vaya desplazando la mentira en sanidad, en gozo, en paz, quitando el temor, porque muchas personas saben que es mentira, pero siguen arraigados, apegados, porque como nos decía ahora doña Lilia, tienen temor de que si no hacen eso les va a venir un castigo. ¿No es? Y le va a venir una reprensión. Quisiera preguntarle a Liliana, aprovechándola, ¿cierto? Vamos a aprovecharla. Dentro de las cosas ya que ha conocido del Dios único y verdadero, que es el que habla el texto bíblico, ¿qué le ha impactado más? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha llamado la atención? Algo nuevo que haya conocido que a usted le parezca muy particular y que nos quiera compartir algo al respecto. Pues a ver, el saber pues como que esa parte del castigo, que no hay un castigo por el usted soltar como toda esa tradición, no hay ese castigo. Siente uno como más tranquilidad, como más paz con uno mismo, de saber que no estoy haciendo las cosas mal, que de pronto es el Espíritu Santo que me está mostrando de pronto las personas, de pronto el poder estar aquí, eso es una señal de que de pronto estoy cogiendo el camino que es. Entonces eso que puede estar aquí con nosotros confrontando, viendo, analizando y conociendo verdades, porque a mí me impresionó eso, la expresión de ella cuando entró Mauricio, y yo le dije, él es Mauricio, tan alto, ¿no es? Entonces aún esa misma expresión de ella, y eso me motivó también a hablarlo en el programa, yo sabía. Y tú nos dijiste que habían pasado dos cosas particulares. Una y con lo del crucifijo, lo que ella me contó del crucifijo. Porque me impactó pues como el no tener la forma de explicarle a él en el momento y el esposo diciendo también impresionado, no lo va a colgar. No lo va a colocar. Y yo ya tenía decidido que no lo iba a colocar, o sea, lo tenía de lado a lado. Todavía lo tengo de lado a lado encima de una caja porque
no lo voy a colocar, pero no le pude explicar a él y también para me que me imagino que ella entienda también eso. está preguntando, ¿y yo qué hago ahora con ese cosa? ¿Yo qué hago con eso? Porque él me dirá, pero está tan voluntariosa ya sabiendo que estamos todos aquí, no lo va a colocar. El no poderle como dar esa explicación que ya la doctora Vilma me explicó y me dice, es que no es por ahí. Entonces esa fue la otra parte. Ay, súper. Entonces, también por eso es que los animamos, que nos escriban, nos pueden venir algunos que quieran irnos a visitar, en los que están en Santa Rosa, que nos quieran ir a visitar y conocer, cuando hacemos los eventos que le decía Paula, cuando estamos en la Feria del Libro, estamos en estos días organizando, vamos a ver si organizamos una actividad para hacer el lanzamiento del libro, aparte de la que hicimos allá en la Feria del Libro. Estamos buscando a ver en qué sitio lo hacemos así a nivel público y con algunas actividades también para que nos conozcan y se les vaya quitando, cuando uno conoce se les va quitando el miedo, se le va quitando el temor, y vean que somos personas normales que queremos en el Señor Jesucristo, que nuestra intención no es hacerles daño, ni quitarles cosas, ni presionarlos, sino que conozcan la verdad y tengan una relación con el Señor Jesucristo, el que murió por ustedes en una cruz, pero que resucitó y está vivo, que Dios hecho hombre, que ustedes se pueden relacionar con Él desde cualquier parte de allá de su casa y todo lo demás, y pueden conocerlo y relacionarse. No tienen ni que desplazarse para conocerlo. Allá donde están lo pueden conocer, en su casa, en el baño, en la sala, en el trabajo, lo pueden conocer. ¿Se acordó de algo? Que ando en el programa, yo ando con el celular en la cocina, en el baño, porque no me voy a perder un momentico del programa. Me desplazo por toda la casa con el celular escuchándolo, porque yo soy ama de casa, entonces, y soy muy auditiva, me gusta mucho escuchar. Sí, aprendo como un poquito más con estas cosas. Escuchando que leyendo o alguna cosa de esto. Soy más auditiva. ¿Tú lo escuchas más por la radio, o sea, por YouTube. O por YouTube. Por YouTube. Marlene siempre me manda el enlace, entonces ya mismo lo coloco. Querida hermana Marlene. Ella es una fiel oyente y aparte de eso lo divulga. Lo que le pedimos a todos los oyentes. Marlene, que también es una de las oyentes, cualquier día que quiera venir puede venir. Yo me imagino que está diciendo, a mí nunca me han invitado. Soy un oyente, bien. Y para todos los oyentes están las puertas abiertas en los diferentes estudios, en Qué Buena, en Arauna, están las puertas abiertas para los diferentes. Sí, porque uno tiene muchas inquietudes, entonces ya se las puede transmitir a ustedes. Digamos, Paula dice ahora del mundo de las tinieblas. ¿Cómo saber diferenciar uno ese mundo de las tinieblas? Eso que es malo y uno de pronto no tiene la forma de identificarlo porque se presenta de otra forma. En la medida en que se conoce a Dios y va sabiendo cómo uno va, eso no procede, eso no es allá, eso no es allá. Ya a la medida en que tiene uno el Espíritu Santo, eso no, por ahí no es, eso no procede del Espíritu Santo, no procede del Señor Jesucristo, no procede del Padre. Y entonces ya uno, a medida en que uno conoce la verdad, va detectando la mentira. Pero va reconociendo. De todos modos, también ahorita Paula decía algo que es bien fino y bien delicado, y es que el mismo mundo de las tinieblas miente sobre cómo es el mundo de las tinieblas. O sea, usted quiere conocer es tan mentiroso usted que quiere conocer un enemigo, supongamos, para poderlo tratar. Él le miente sobre cómo es él mismo, porque si usted ya empieza a tratarlo de la manera, usted ya obviamente él va a una táctica para poder defenderse o atacarlo, alguna cosa de esas. Pero no es porque él se mostró de otra manera. Él mismo se muestra de otra manera. Viene disfrazado de la verdad y no es la verdad. Viene disfrazado de la verdad. Y trata de imitar las cosas de Dios. Trata de imitar las cosas de Dios, pero es una imitación, es una mentira. Y trata de hacer creer que proceden de Dios. Ese es tan horrible porque es padre de mentira. Es engañador. Y entonces muchas personas también tienen un conocimiento mentiroso del mundo de las tinieblas, porque él mismo se encarga de hacer mentiras acerca de él. Supongamos, Satanás es un espíritu, es de naturaleza espiritual, pero no de la naturaleza espiritual de Dios.
Entonces, él mire cómo se ha presentado. Las personas creen que tiene 2 cachos, que tiene cola, y que hay demonios buenos, ¿comprende? Y entonces las personas, si no ven esa figura demoníaca, creen que no es demoníaco. Entonces se puede presentar como un ángel de luz, ¿no es? Y entonces muy resplandeciente, muy agradable. Muchas personas que se están relacionando con los ángeles, con ciertos ángeles, no se están relacionando con Gabriel, con Miguel, sino con Satanás, que dice yo soy Gabriel, y tranquilamente se presenta como si fuera el ángel Gabriel, y que se están relacionando con ángeles, pero no se están, él es un ángel, pero no se están relacionando con ángeles de Dios, sino con ángeles demoníacos, ¿no es? Entonces, que lo único, el Señor ha dicho, nada más están es para destruir, matar y dañar al ser humano. Entonces, no son que nos quieren al ser humano. El mundo de las tinieblas no quiere al ser humano. Entonces, ¿a razón de qué lo va a prosperar? ¿A razón de qué lo va a sanar? Si no lo quiere, ¿no es? El único que nos quiere es Dios, ¿no es? Entonces, en la persona del Espíritu Santo, en la persona del Padre, que eso sí no nos van a dañar. ¿Por qué? Porque nos aman, entonces no nos van a dañar. En cambio, el mundo de las tinieblas vino a destruirnos y hacernos daño, ¿no es? Y que no conozcamos al Señor. Y lo que Él tenga que hacer, si Él tiene que sanarlo para que uno no conozca al Señor, lo sana, ¿no es? Pero eso no procede de Dios y quedamos sin conocer, conociendo la mentira y no conociendo la verdad. Entonces tienes toda mucha razón. En la medida en que uno va conociendo la verdad, va conociendo la mentira. ¿Comprende? Entonces ya en cualquier momento que alguien te diga, conocí a Mauricio, ay, pero Mauricio tiene unos 50 de estatura, ¿no es? Como ahora que estaba con la peluquería, entonces a mí allá no tienen calentador. Y entonces es con el agua fría y yo comienzo a gritar cuando me dan el pelo. Entonces me dice Diana, que es mi peluquera, ay, tú tan grande y tan cobarde. Digo, Diana, no soy grande, yo soy de baja estatura. Entonces, así de esa baja estatura es mi cobardía. Porque tú me dices mentirosamente que tan grande. Una agüita caliente en la todo frío. ¿No? Y que yo tan grande y tan cobarde. Tú dices, no, yo no soy tan grande. Yo soy tan grande, Diana. Tú sabes que yo soy bajita. Así como bajita, tú debes decir, tan bajita y tan cobarde. Y para el agua caliente, mijita, ¿no es? Entonces, para el agua fría. Entonces, mira que es una mentira. Tan grande, es un dicho popular, y que tan grande y tan cobarde. Digo, pero ¿cómo así que tan grande y tan cobarde si yo soy bajita? ¿No es? Entonces no digas eso, ¿no es? Entonces ella se quedó y entonces ahora como digo que tan miedosa para el agua fría. ¿Y con qué refrán le digo a usted? Digo, ajá, no me puedes decir una mentira porque ya vea que no lo puedo utilizar. Entonces tosía de la risa y no le salía con qué comparar, porque tradicionalmente dice uno tan grande y tan cobarde, ¿comprende? Digo, no, yo no. Ya, doctora, usted me sale con una punta y me dejó. Ahora, ¿cómo le digo? Marlene ya mandó saludo. Ella está súper emocionada. Dice que le parece espectacular como tener muy claro que la palabra de Dios no regresa vacía, por todo lo que ella te ha hablado acerca de él y que no ha regresado vacío. Y dice que le da mucha alegría verte, que te enfrentas a una verdad, o sea, que estás conociendo la verdad. Saludos, aquí estoy. Esto es Marlene Quintero. Me alegra con todo el amor del Señor que esté acompañada de los mensajes del Espíritu Santo. Mónica Adriana Tavares también nos saluda. Dice, ajá, hola, le doy gracias al Señor Jesucristo por el regalo de salvación y vida eterna. Me siento feliz porque sé que la salvación no me la va a quitar ni me la va a cobrar. Muy bueno. Si no, él no es un gota a gota, como es el mundo de las tinieblas, que es el gota a gota. Es un gota a gota. 150%. Y ellos creo que se inventaron el gota a gota para arruinar a la gente, porque no hay cosa que más arruine con gota a gota. ¿No es? No hay cosa que más arruine. Y se presentan como salvadores. Y eso es lo grave, se presentan como salvadores en el momento de la necesidad, en el momento preciso, en el momento de la urgencia. Y la persona por la urgencia, por la necesidad, no se da cuenta
que le están cobrando un interés de 20% en donde no hay descuento de intereses, ¿no es? Donde no hay descuento de intereses, ¿no es? No, y el mundo de las tinieblas en sí. Y más si es una persona que está moviendo ese dinero y que tiene forma de utilizar esos 50 millones a que le entre más. Platica. El mundo de las tinieblas se ha inventado entre tantas cosas, el gota a gota de eso se ha cogido todo para tergiversar. Hablábamos que cogió la música, ha cogido el entretenimiento, ha cogido el cine, ha cogido el tema del dinero, ha cogido el tema del sexo, ha cogido la comida, ha cogido muchas cosas en donde tiene mucha influencia para muchas más personas para meter allí lo que no son los principios de Dios, sino hacer todo lo contrario. Por eso es que uno crece como con el mundo al revés, y es Dios como volteándole al mundo a uno, como decirle, es que lo tenía al revés, y eso es lo que le da a uno duro a veces, porque a veces es difícil. Bueno, creo que ha llegado la hora. Quiero presentarles a un pereirano que está radicado en Italia, en Trento, quien es cantante, quien es compositor, quien es arreglista, director coral, y que lleva alrededor de unos 7 años fuera del país. 7 años. 7 años fuera del país, por eso también la alegría de él estar acá en Pereira, en donde hoy me comentaba que estaba muy emocionado y que no lo podía creer y que incluso se le hace raro muchas cosas, pero es la alegría también de tenerlo en el programa. Juan David Zuleta, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan David? Acerquemos más el micrófono. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionado de estar acá. Muy intimidado también. Cámaras y micrófonos. Sí, no me lo esperaba. Y cuando me levanté esta mañana no me esperaba que esto iba a suceder, y me parece muy especial porque muchas veces uno quiere planear su vida. Y yo hoy me levanté y recibía mensajes de amigos, de familia que me quieren ver y todo. Y yo dije, yo no quiero hacer una agenda hoy de mi día. Voy a salir a ver qué pasa, ¿cierto? Y mire que muchas veces así resultan las mejores cosas. Muy interesante. Sí, y entonces pues estoy muy contento de estar acá porque soy un asiduo oyente. Soy un oyente, pues no el más juicioso de todos, pero sí bastante frecuente. Y entonces pues siempre los he visto desde la otra parte de la cámara, pues, y me parece muy especial estar acá. Muy contento. Un saludo muy especial a tus conocidos familiares. Aprovechar los micrófonos para que saludes. Un saludo para mi mamá. Y para mi esposa que está mamá, soy famoso, estoy saliendo. Mándeme para Y para mi esposa también, que está, espero que esté conectada también, y si no pues lo va a ver en diferido después. Y para mis amigos, yo el link siempre se lo mando a un montón de gente. Yo creo que me tiene ya intenso, pues, porque yo casi todos los días el linkcito ahí, y hay mucha gente que sé que lo ve, mucha gente que nunca me dice, pero que sé que lo ve. Y hay gente que sí me ha dicho, así, hay gente que sí me ha dicho que lo escucha muy seguido el programa. Entonces, pues, me alegra mucho eso. Sí, aquí está en el chat de YouTube de Durán Castañón, que es la esposa. Dice buenas noches, acá escuchándolos. Un saludo para ti, Durán, y muchas gracias por escuchar. Si tiene de pronto algún comentario o pregunta para ti y cualquier oyente que nos quiera escribir, está disponible no solamente el chat de YouTube, sino la línea 317-210-0419, o la línea que está manejando el Banuri, que es la 310-436-9254. Eso es. ¿Quién quiere empezar con alguna pregunta para el invitado? Pues a mí me gustaría que nos comentara algo, él que ha podido tener la posibilidad no solamente de salir de viaje o de turisteo a las Europas, como dicen por ahí, sino también a una situación también muy aparte que no es de la mayoría. Supongamos, la mayoría va de estudio, de turismo, pero no en este mundo artístico, cultural, de orquestas filarmónicas y soprano. Y ¿tú eres qué? ¿Barítono? Yo soy bajo lírico. Sí. Bajo lírico. Sí. Entonces no es un mundo y un aspecto cultural que muchos que viajan a Europa tienen aproximación a eso. Entonces sí me gustaría que a una persona como nosotros de provincia estar en ese mundo cultural de esta música que no es la champetúa de nosotros, entonces
¿Qué impacto causa o en qué afecta aún hasta la vida cotidiana? ¿A mí o a los demás? A los demás y a ti. Porque hay los dos lados de la cosa, sí. Digamos, cuando uno llega a esos países a hacer esta actividad, claro, que yo hago, pues yo soy cantante, y cuando llegué como cantante lírico a estudiar canto lírico, y allá, a medida que pasaron los años y diferentes actividades, entré en el mundo también de la composición y de la dirección de coros y de orquesta. Y para la gente que está allá, que se mueve, digamos, para los europeos medios, es una cosa un poco extraña cuando llega una persona, digamos, de mis características, sí, no que sea latino, porque digamos latinoamericanos en ese mundo hay bastantes, no tantísimos, pero hay. Por eso que llegue un latino a esa cultura. Un latino a esa cultura, un latino de piel, digamos, oscura, una negra, persona, digamos, sí, mijito, sí. No, una persona diferente a lo que ellos esperan en ese mundo, que no es en muy ese común, mundo, ¿cierto? Ver un director de coro negro, un director de orquesta negro, eso es muy raro. Los hay, pero son contaditos. Entonces eso genera como un impacto. Cuando yo llegué, pues yo tenía el cabello más o menos largo, siempre lo he tenido así, y yo decía, alguien me preguntaba en un banco o algo así, ¿usted qué hace, profesión? Entonces yo decía, estudiante, ¿de qué? De canto. Me decían, ¿de canto jazz? O de canto rock, de heavy metal. O sea, la gente como que no asociaba mi imagen con la ópera, ¿cierto? Y cosas así, a la gente le impactaba, como, ¿y usted de dónde viene? De Colombia. Y es que en Colombia hay ópera. No, sí, muy poquita. Y entonces usted, ¿por qué escucha ópera? O sea, eso les parecía como tan raro, ¿cierto? Como que mucha gente tiene todavía, ahorita la gente está viajando y digamos, han perdido un poco sus prejuicios, pero cuando yo llegué a Colombia nadie venía. La gente se imaginaba pues el pasto, los animales, los elefantes, yo no sé qué es lo que la gente se imagina. África, Sudáfrica, pues los caimanes pasan pues, por las calles. Exacto, entonces eso les parecía muy raro, muy impactante. Y en la selva pues, se escuchaba ópera. Exacto, yo decía, pero ¿dónde? ¿Cómo harán girar el...? Y entonces, y para mí fue muy impactante también llegar a una cultura, pues, que es otro mundo, eso verdaderamente es otro mundo. Los seres humanos somos, digamos que yo he tenido los dos impactos, uno es ver cómo somos de distintos y otro cómo somos de igual. Porque en cualquier país donde yo he vivido, donde yo he estado, veo siempre la misma cosa, digo, comen, cuestan, se duermen, trabajan. Exacto, como son de distintos, que son muy organizados, son puntuales, son, bueno, y como son de iguales, que siempre es lo mismo, siempre son los mismos errores, los mismos problemas y las mismas dificultades. La misma cosa, siempre, todo el mundo tiene los mismos sueños. Todo el mundo quiere algún día casarse, quiere ser feliz, quiere tener hijos, quiere tener plata. Y en eso somos todos igualitos. Todos en todas las profesiones somos iguales. Entonces el ser humano es siempre como en esencia la misma cosa. Y eso es muy chévere descubrirlo cuando uno vive en estos lugares donde la gente no se espera. Como que lo ven a uno como una cosa rara y después entiende que en esencia... Y por eso cuando llegaron acá los europeos creyeron que éramos animales, claro, o que éramos que había sumamente raros. Algunos hasta nos creyeron extraterrestres, pero nos hubiera ido mejor si nos hubieran creído extraterrestres. Los que nos hubieran cogido miedo. Exacto, sí. Pasó fue al contrario. Pero ya en este mundo cotidiano, en tu mundo y a nivel cultural, el hecho de la Biblia, ya que ustedes van con ese receptor de poder escuchar, de la relación con Dios, maremando, me imagino, de religiones, pero la aproximación a la Biblia o saber que alguien, aún de tu mundo, que cree en un Dios. Exacto, eso fue bien, cuando yo llegué fue muy impactante, porque yo llegué pues furibundo a evangelizar, a hablar del Señor y todo. Y en Italia apenas uno dice Jesucristo, eso para la mayoría de la gente es como un insulto, aunque esto que estoy diciendo pues es un tabú, pues, al menos en el mundo profesional en el que yo me muevo, es así. Claro. ¿Por qué? Porque Italia es el patio del Vaticano. O sea, ellos tienen el Vaticano ahí en el patio de la casa, ¿cierto? A los italianos de su sueldo mensualmente se les descuenta un impuesto para sostenimiento. Y el Vaticano es un estado independiente, entonces es una cosa muy... Impuesto para el estado italiano, pero también para el estado vaticano. Creo que es más del 50% del sueldo de un italiano se va en impuestos, y parte de ese impuesto es el Vaticano. Pues, pero de todo italiano, de cualquier italiano que esté trabajando en negocio, de hecho yo también pago ese mismo impuesto, ¿cierto?
Entonces es una cosa muy impactante porque entonces yo decía, no, es que te voy a hablar del Señor Jesucristo, tratando de traducir en italiano todo lo que yo sabía, lo que yo conocía, tal. Y la persona me decía, no, yo ya sé eso que me estás diciendo, yo no me interesa, porque claro, ellos llevan siglos y siglos sosteniendo pues un sistema que es económico, que es político, que es muchas cosas, no solamente, digamos, entre religiosos. Entonces eso genera unos muros, unas paredes, es muy difícil llegarle a la gente. Entonces ha tocado de otras maneras, como relacionarse primero mucho con la persona, y ya cuando uno de verdad, también porque ellos son una cultura muy cerrada, que uno para cualquier persona en la calle y la persona le da la hora, habla, ¿sí? Allá en Europa no. Entonces para uno poder llegar a tocar un tema como tan profundo, que es la espiritualidad de una persona, primero hay que hacerse amigo, hay que compartir con... O sea, esa persona tiene que sentir que uno de verdad, eso que le está diciendo es verdad. Porque si no, no lo escuchan a uno. O sea, si ya acá es difícil que a uno un amigo... Pero de hecho también hay una religiosidad católica, me imagino. Eso sí. Y de muchas de otras religiones. Hay mucho Islam también. Sí, hay mucho del Islam que son, digamos, muy cerrados en su cultura, en su religión y muy juiciosos con él. Y obviamente en Italia y en toda Europa pues existe el catolicismo y como todas sus variantes. Con todas sus variantes. Y sí, pues en el mundo en el que yo me muevo, en la música clásica, pues gran parte de la música es relacionada con religiosa. eso. Entonces uno termina de un modo o en otro pues metido, digamos, participando, cantando allí o allá y conoce mucho ese ambiente, digamos, lo conoce por dentro y ve cuántas personas son, digamos, de verdad religiosamente convencidas, estudiosas, ¿verdad? Y cuántas otras personas lo hacen o por tradición o por costumbre o porque socialmente es aceptado. Es aceptado y entonces tiene como como un rol social esa religión. Entonces en Italia sí. Y por ejemplo otra cosa que es muy impactante y que a mí ya se me volvió paisaje, pero a veces lo pienso y digo, qué interesante. En Italia en cada calle hay mínimo una o dos parroquias. ¿Cierto? Y que son todas parroquias pues que tienen siglos ahí, parroquias desde 600 años, entonces son hermosas, con mucha arte, con arquitectura, tal. Pero entonces uno camina 100 metros y hay otra, y 100 metros y hay otra, ¿sí? Y eso es impresionante porque pues aquí no es así. Y ellos, ¿cómo tú has percibido cómo combinan ese rechazo al Vaticano, pero también ese aceptación de parroquias, sacerdotes? Sí, eso es una cosa que yo no me explico, pero que tiene mucho que ver con la cultura de ellos. Hay muchas cosas así, por ejemplo la política es así también, de que hay cosas con las que ellos no van de acuerdo, pero que le siguen dando rueda, ¿no? O sea, hace parte de su cultura. De su cultura, exacto. Entonces es una cosa cultural y ellos la aceptan así, como la mafia, como la política, como muchas cosas. Yo creo que casi en cada país hay cosas cada así, país, sino que son tan grandes porque cada cosa que hay es grande, ¿cierto? Entonces esa religión es inmensa. Y los problemas políticos que hay son problemas. Aquí los problemas políticos de nosotros son de un país chiquito. Los problemas de un país grande son grandes. Entonces son problemas muy grandes. Y ellos se acostumbran como a vivir con eso. Y entonces no entran como en esa contradicción de decir yo creo en esto, pero no estoy de acuerdo con esto, no. Eso va todo ahí. Con un revuelto ahí. Sí. Me da a mí esa impresión. ¿Cómo ha sido entonces la experiencia ahorita de contrastar, de venir de Italia y de allá encontrar la ciudad, ese contraste? Sí, eso me ha impactado mucho, pues yo llegué apenas anoche, ¿cierto? Pero ayer estuve todo el día en Bogotá y caminando por la calle, y ayer por ejemplo le dije a mi hermana cuando me iban en el avión para Pereira, le decía, hoy tuve en pocas horas, en unas 5 o 6 horas, vi lo bonito y lo feo, ¿cierto? Pasé por los lugares más lindos de Bogotá y luego pasé por los lugares más feos, digamos feos pues entre comillas, lugares muy impactantes pues, como altos niveles de violencia, de pobreza, y es todo ahí, ¿cierto? Uno mira para arriba y ve la Torre Colpatria y mira para abajo y ve el Cartucho y hoy acá me ha impactado el hecho le decía a Mauricio antes cuando caminábamos, que yo veo las calles y veo todo más o menos igual a como yo me lo recuerdo, solo que ese recuerdo que yo tengo es como una fotografía, como hace tantos años no venía, entonces es como si yo hubiera visto una foto muchos años en mi cabeza y ahora me veo dentro de esa foto. Es muy raro, probablemente me va a pasar y se me va a volver normal, pero en ese momento la sensación que tengo es que veo las cosas y digo, esto es todavía como yo me lo recuerdo.
¿No encontraste diferencia, Pereira? Pues no, es que he visto muy poco, Ah, he visto muy poco. Entonces ayer vi unas avenidas y hoy vi aquí esta calle del centro, prácticamente por donde en medio de este aguacero, entonces tampoco pude mirar mucho, me miré los zapatos que estaban mojados. Y esa relación de 7 años con el Señor a nivel personal de ustedes y más que estás allá con Dorani, tu esposa, pero también esa relación con la palabra, con los programas, ¿cómo ha sido eso de esa relación de estar estudiando y escuchando el Espíritu Santo con la palabra y con los programas, pero no creo que tengas mucho contacto con otros, Claro, no, con otros. Sí, eso ha sido difícil porque yo pues cuando vivía acá tenía una continuidad con la palabra, ¿cierto? Ajá. De leerla, de estudiarla, de congregarme, de estar en contacto con personas que están en la misma onda pues de uno, de querer aprender. Y cuando llegamos allá, pues yo llegué primero solo y en ese primer año yo estaba muy juicioso, yo me conectaba, ¿cierto? Por internet, participaba de las reuniones, pero es muy difícil porque hay 7 horas de diferencia. Entonces, claro, si una reunión aquí empieza a las 7 de la noche, allá ya son las 2 de la mañana, entonces no es lo mismo, el cerebro no funciona igual, o sea, uno está cansado, o sea, y eso funcionó por un tiempo y después no, tuve que buscar como otros modos alternativos. De hecho, yo no me acuerdo hace cuántos años existen los programas Como unos de YouTube. 4 años. Pues, creo que por ahí unos 5 años, pero ya transmisiones desde el YouTube alrededor de unos 3 años más o menos. Sí, eso para mí fue una gran bendición, pues para nosotros dos que estamos lejos, porque es un modo como automático pues de poder estar en contacto con la palabra, con el estudio sobre todo, pues porque la palabra nosotros la leemos en la casa y todo. Pero hay muchas cosas que uno no alcanza pues a comprender, a compartir, entonces escuchar los programas es muy chévere pues porque estamos ahí 2, 3 veces a la semana escuchando lo que hablan las personas, lo que escriben en el chat, lo que ustedes hablan, lo que ustedes digamos enseñan. Entonces pues para nosotros ha sido grandísimo eso, porque vemos los programas y nos lo perdemos de todos modos que ha grabado, podemos escuchar programas pasados. Y eso para nosotros que estamos lejos ha sido de gran ayuda y pues de todos modos cada uno de nosotros dos se relaciona, pues somos personas a nivel muy personal, distintas, ¿cierto? Nosotros somos esposos pero somos muy distintos. Y entonces pues cada uno se relaciona a nivel personal a su manera con el Señor y habla con Él y tal. Yo debo decir pues que yo he tenido periodos como más fríos, ¿cierto? No voy a decir pues ahorita que allá el superhéroe pues de la cosa, ¿no? He tenido momentos muy fríos. Y mucho más estando lejos, o sea, claro, de alguna estando manera, lejos, y entonces pues uno no está congregado con nadie, ¿cierto? Entonces pues si yo no me conecto a YouTube, pues pasó una semana y no me conecté, ¿cierto? Hay tiempos en los que yo he tenido muchas giras y estoy lejos, y entonces ni tengo tiempo, ni tengo internet, ni de nada, entonces estoy en otro planeta pues prácticamente. Entonces obviamente eso me crea periodos pues como de frío, pero yo creo que tiene mucho que ver con una decisión también personal, o sea que uno de verdad decida estar conectado con la cosa, leyendo y estudiando. Las personas que le quieran mandar saludos y que estén ahí conectados, saludos, o quieran hacerle alguna pregunta aparte de la que nosotros le estamos haciendo, y también preguntarte a ti si de pronto por ahí recuerdas algunas preguntas de los diferentes programas y podrías decir, yo quisiera que me ampliaran o que ampliáramos sobre este tema que allá lo escuchamos, pero tampoco en medio dormidos no alcanzamos a preguntar. Y no sé si Albanuri o Paula tiene alguna pregunta o algún interés, ya esto del contexto externo de ellos y del contexto externo aquí de la palabra. Pues a mí con respecto a lo que David decía ahorita de lo que sucede con las personas en todas partes, en donde estemos, me da, pues a mí me da mucho agradecimiento para el Señor, porque cuando yo me fui para España, vivir a España, fue en la misma situación, yendo a buscar sueños y ideales y metas y cosas de las que uno tiene por faltantes y por situaciones de la familia de uno. Pero cuando yo regresé a Colombia, que el Señor me salvó, me puso en esta iglesia a la cual yo pertenezco y luego en la corporación, le he agradecido mucho eso, porque me recogió nuevamente aquí en Colombia, porque sé lo difícil que es ser inmigrante, sé lo difícil que es vivir en otros países. Y eso que tú no parecías como negra. Pero cuando yo por ejemplo llegué a España, yo llegué en el 2000,
En esa época menos todavía se veía gente de Colombia, y en la ciudad que yo me fui a vivir, que era una ciudad muy pequeña, del norte de España, tampoco se veía casi gente extranjera y menos colombiana, y uno era como una persona, o sea, raro, la gente se quedaba sorprendida de cuando uno hablaba y pedía algo. Y verlo a él ahora, después de tanto tiempo, y manifestar esto de que son los mismos sueños, las mismas situaciones, pues a mí me da mucho agradecimiento hacia el Señor de ver que Él me ha ubicado acá y ha puesto en mí unos sueños interesantes de estar aquí en Colombia para poder compartir de Él y de lo que Él dice para el ser humano. Eso me parece muy pues me recuerda cuando estaba en España. No, yo de manera particular me llama mucho la atención, y por eso le preguntaba, esa última pregunta que tú le hiciste me parece muy interesante, y es ver el impacto que ha generado las emisoras. Inclusive Dorani también nos lo había manifestado en algunos momentos. Es difícil estar lejos del cuerpo, ¿cierto? De la iglesia del Señor Jesucristo, porque cuando inclusive estamos en ese tema, hablando de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, las actividades, las funciones, y cómo Él nos compara con un cuerpo. Y cuando un cuerpo, una parte del cuerpo no está con el cuerpo, no está ahí en ese momento, pues está enfermo, está inhabilitado, puede afectarse muchísimo. Entonces yo inclusive lo hablaba con Dorani, cómo los programas les ha sido de mucha ayuda a ustedes dos, estando tan lejos, que son internacionales, ya ahora como decíamos un invitado internacional, pero que hace parte de este cuerpo aquí local de acá de Pereira, Colombia. Lo que me parece espectacular y muy impactante, y le doy gracias al Señor de una vez, y es decirle a todos los que escuchan este programa, qué bueno uno no perder el contacto. Digamos, ustedes están lejos, pero por lo menos están recibiendo de eso que el Espíritu Santo y el Señor nos están dando, y hay muchas personas que inclusive no son de esta iglesia local, pero también están recibiendo del Espíritu Santo y están escuchando tantas cosas que nos revela cada día. Entonces yo acá estaba pensando es lo que logra el Señor a través de las emisoras, lo que logra el Señor a través de YouTube, que son programas que quedan grabados, como tú decías ahora, la diferencia de horarios a veces yo creo que ustedes no lo puedan escuchar en directo, pero pueden ir a YouTube, pueden verlo, pueden escucharlo y no perder como esa conectividad. Y también veo como la misericordia del Señor con ustedes dos y con muchas personas. Que tenemos muchos oyentes en el extranjero. En el extranjero, exacto. Como Él es tan bueno, un Dios tan poderoso, que utiliza lo que ahora tenemos como la tecnología para seguir llevando su palabra, para darse a conocer. Y como tú decías ahora, yo lo digo, y si uno acá, estando acá, a veces tiene momentos difíciles, momentos fríos, momentos de sube y baja, ahora uno estando lejos, entonces le pido al Señor es que ustedes dos puedan ser muy conscientes, y ahora tú que estás aquí sentado del otro lado de la cámara, que puedas ser muy consciente de la importancia que tiene este programa para ti, para Dorani y para todos los oyentes, para todas las personas oyentes a las que tú les compartes ese enlace. Yo creo que va a ser una experiencia diferente ya compartir el enlace, porque estuviste de este lado. Entonces, sí, muy agradecida con el Señor por tenerte acá, porque te trajo, porque esa petición la hicimos el año pasado, Dorani y yo. Ella me dijo, yo quiero que Juan vaya y disfrute también Colombia, porque lleva 7 años. Te le doy gracias al Señor por haberte traído, porque puedas disfrutar muchísimo, y por este programa, porque vas a seguirlo escuchando. Yo quiero preguntar, sabemos que de todos modos las personas que creemos en el Señor Jesucristo, que el bíblico, este Señor Jesucristo, da una impresión de que somos como una minoría. Y acá se ve, ¿cierto? Se ve que somos una minoría. En el mundo. Quisiera saber, yo sé que es en el mundo, pero ¿qué tanto se ve allá? ¿Cuál es la proporción? Porque nos conocen varios Cristos de todos los movimientos o agrupaciones llamadas entre comillas cristianas, pero sabemos que es muy poquito el cristiano que conoce a este Señor Jesucristo bíblico. Conocen a otros Cristos que no son pero lo consideran que es el Jesucristo bíblico, el cual no es, porque yo creo que si los italianos entendieran y pudieran separar de la religión católica y del Vaticano e interesarse por conocer este Cristo, no estuvieran rechazándolo, porque el que conoce a este Cristo no lo rechaza,
que una persona haya muerto por uno, que una persona haya resucitado por uno, que por una persona hayamos tenido perdón de pecados, que por esta persona tengamos una nueva relación con el Padre y con el Espíritu Santo, y que tengamos derecho al reino de los cielos, no ficticiamente, sino asegurado por el Señor Jesucristo. Cuando las personas conocemos a este Cristo es imposible que lo rechacemos. Muchas veces de pronto que en nuestros enredos y en nuestra carne no lo obedezcamos, pero en todo, pero no hay rechazo cuando uno conoce a este Señor Jesucristo y su amor y su misericordia. Entonces, aún hasta de esa reacción uno se da cuenta que no están conociendo al verdadero Señor Jesucristo, porque cuando uno conoce a este Señor Jesucristo con su persona, sus características, su amor, su preocupación por el ser humano, ningún ser humano, por muy malévolo que sea, al contrario, no lo rechaza. No lo rechaza, sino que lo aprovecha. No, yo se lo pregunto a él porque de todos modos el panorama, nosotros estando acá, pues es preocupante, porque es cientos, miles o millones de personas que tienen otro Cristo o que ni siquiera lo conocen. Y pues que digamos que acuciosamente es el mismo Señor Jesucristo intentando llegar a más y más personas por medio de su cuerpo. Pero nosotros conocemos el panorama de este lado del charco, y él ya lo ha visto desde el otro lado, en donde también la cultura, o sea, si acá culturalmente es difícil y fuerte, que también llegó ese imperio romano, esa religión, y ahora allá, ¿cómo es la perspectiva de de alguna manera? Te digo que si acá es preocupante, allá pues debe ser, porque yo te digo que yo en los años que llevo allá y con la gente que me he relacionado, ahorita me viene a la cabeza una persona que sé que conoce el Señor Jesucristo bíblico, una persona, o sea, aparte pues de mi esposa. De resto, conozco gente que conoce muchos Jesucristos, pero que no son bíblicos. O sea, hay mucha gente que es como si tuvieran colecciones de Jesucristo. Entonces hay gente que tiene el Jesús como la Barbie, hay gente que tiene el Jesucristo hippie, el Jesucristo Che Guevara. Entonces la gente que dice que Jesucristo fue un revolucionario, el socialista, el Jesucristo Buda, que es el Jesucristo que como que se transmutó en una cosa y que todos podemos llegar ahí. Otros el Jesucristo que hace parte como de una colección de pequeños dioses. Hay muchos imaginarios de cosas a las que la gente le llama Jesucristo, pero que no son pues el Jesucristo bíblico. O sea, gente que probablemente nunca se la ha leído, o que se la ha leído con ese prejuicio, y entonces suma a su prejuicio, digamos, lo que logran más o menos entender de lo que leen. Pero el Jesucristo bíblico, realmente así pues, digamos, desnudo y crudo, pues como está escrito en la Biblia, no. Una persona he conocido que... Y ese fenómeno no solamente se ve en Italia, o sea, se ve en el resto de Europa. En el resto de Europa, porque lo que hay es religiones por todas partes, pero diferentes, que tienen a un Jesucristo como Dios o como parte de la deidad, de una deidad, pero que son siempre religiones, y que además ellos creen que eso es una cosa que a mí me causa un poco como de ternura, y es que ellos creen que son muy diferentes, ¿cierto? El ortodoxo cree que es súper diferente del católico romano, y el protestante alemán cree que es súper diferente del ruso, y todos creen que son súper diferentes porque construyen la capilla diferente. Entonces digamos en Escandinavia las hacen de madera, en Italia las hacen de mármol, en Alemania las hacen de otra cosa, y entonces en unas hay más imágenes, en otras hay menos, y ellos se creen muy distintos. Pero cuando uno va, digamos, a la madera del asunto, ve que la religión es exactamente igual, que tiene los mismos ritos, que les llaman un poquito distinto, que tienen más o menos palabras, pero en el esqueleto de la cosa es igual, es la misma religión, es poco o nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Sí. Y uno capta inmediatamente que el Cristo que conocen no es el bíblico. Ahí sí uno capta que, y las personas lo captan. Aún todas esas personas que tienen un Cristo, cuando nosotros les presentamos aquí, en cualquier parte que se presente este Cristo, la otra persona dice, no, ese no es el mío, y lo rechazan. Es que, doctora, y reconocen que no es. Yo esta mañana, justamente por una situación que me pasó ayer con una persona, me impresiona, es que todas estas personas, yo no entiendo si consideran que la Biblia es palabra de Dios, porque muchas de las doctrinas usan la Biblia como palabra de Dios. No entiendo porque cuando uno les va a hablar de la Biblia se asustan.
y no les parece. No les parece. U otra que me impresiona también mucho es por qué, si ellos saben que la Biblia la usan en la religión a la cual pertenecen, ¿por qué no la leen? Y me impresiona es que sí hacen uso de otras doctrinas. Por ejemplo, ayer tuve contacto con una persona que sé que es muy, muy católica y no se ha leído la Biblia, pero en la conversación que teníamos sí metió otras cosas orientales, o sea, de la energía y que todo el universo conspire para que esto salga bien. Entonces yo decía, ¿por qué si hacen uso de otras cosas y no hacen uso de lo que en la doctrina a la cual ellos pertenecen, saben que ese libro se usa, pero no lo leen? No, inclusive tienen muchos libros, tienen muchos otros libros que no son la Biblia, y eso sí los estudian y los leen. Y les creen y lo repiten. Exacto. Tienen una prevención porque saben que es diferente, saben que no es el Dios de ellos, que ellos están adorando, aún llamándolo Jesucristo, saben que no. Ayer estaba leyendo un artículo en la prensa de un jerarca alto de una religión que salió con esta perra y que la gente asombrada, pero de un asombro de admiración, quedaban con la boca abierta. De alta sabiduría, pues. Sí, de esta alta sabiduría que no podíamos tener ni forma de confirmar. Oigan ustedes, lo que dice aquí el texto y lo que el Señor Jesucristo habló e hizo, porque en el tiempo del Señor Jesucristo no había grabadora. No había grabadora y no había medios de grabar, y él tiene máster sobre máster y doctorado sobre doctorado y investigaciones, comprende, pero que él concluyó que no podíamos tener la certeza de lo que decía el texto bíblico y de lo que el Señor Jesucristo había hecho o no había hecho, había hablado o no había hablado, porque en ese tiempo no había un medio de grabación y menos había grabadora. Usted se puede imaginar, y la gente con la boca abierta de que eso era una alta sabiduría, comprende, encontró lo que la mayoría de las personas y no entiendo, porque todo lo que conocemos y todas estas investigaciones profundas que él ha hecho del mundo antiguo, tuvo que hacerlo por tradición, por escritos, por comunicación, por otras personas, por libros, porque de dónde iba a ser, por arqueología, de dónde iba a sacar toda esa información desde que él no vivió, de los tiempos antiguos. Entonces, hablar de un Platón y él puede sí decir, no habiendo grabadora, ni calculadora, ni nada de esas cosas, pero lo de Platón sí tiene validez, ¿no es? Lo de Platón sí tiene validez, pero que esto no tiene validez, porque no había, sí claramente lo digo, porque no había grabadora. Pero lo que más me deja perplejo, comprende, y que las otras cosas sí se podían conocer y creer, aunque no hubiera grabadora. Y con 50,000 más, y que un investigador con 50,000 títulos en diferentes universidades prestigiosas y doctorados. Y entonces, pero el resto de la gente quedarse con la boca abierta de admiración, de que no, cómo pudo descubrir esto, y es tan sabio y todas estas cosas. Entonces realmente no nos podemos seguir, y yo veo que en todas partes el ser humano es lo mismo. En estos días que aquí leyendo, y es muy normal, cuando también me tuve que enfrentar en estos días que estaba leyendo, ya lo he dicho en los otros programas, que los griegos sabían que sus dioses eran inventados, pero los adoraban, ¿no es? Que ellos sabían que ellos mismos lo habían inventado y de dónde salieron esos dioses y que eran inventados, pero los adoraban, y ellos sabían que no existían y los adoraban. Entonces vemos que el ser humano con relación con Dios es lo mismo, es lo mismo. Entonces también estaba leyendo ayer un artículo de una persona, esta sí, científica, estudiada, una médico genetista, que expresaba que en el lóbulo izquierdo de nosotros, en el hemisferio izquierdo de nosotros,
están todos los recuerdos y todos los conocimientos que nos hacen comprender los hechos y la realidad. Las tracciones, lo numérico, lo verbal, estaban todos estos como programas habilitados en nuestro hemisferio izquierdo, pero que en nuestro hemisferio izquierdo no había un recuerdo de Dios y de las cosas de Dios. Entonces, que era y más de este Dios. Entonces, que no podíamos de nuestro cerebro sacar y entender y más los hechos prodigiosos de este Dios, que tenía que venir de afuera, como lo estábamos hablando el sábado. Este conocimiento de Dios tiene que venir de afuera, y tiene que venir de afuera de este Dios. No nos lo puede decir otro ser humano, ¿comprende? Porque no es Dios, es criatura de este Dios, pero que sí tenemos grabado en nuestro cerebro el recuerdo de Adán y Eva, y lo hemos heredado, porque hasta los recuerdos se heredan, y ya eso está comprobado, ¿comprende? Entonces, que nosotros tenemos en nuestro hemisferio izquierdo, todo ser humano, ya sea en el derecho si es zurdo o como sea, ¿comprende? El recuerdo de que hay un Dios, y que un Dios nos creó. Hay por lo menos el recuerdo de un creador, pero como el ser humano nace sin vida, nace con ese recuerdo, pero no tiene conexión con ese Dios, entonces por eso cada ser humano tiene la necesidad urgente de creárselo. Y los más adelantados entre nosotros, que ellos se creen más adelantados, como no saben que tiene que existir un creador, pero como no tienen forma de relacionarse ni de conocerlo, lo niegan. Entonces no existe. Es como un ciego que de nacimiento tú preguntarle si cree que hay un sol. No, pues no. De lo que tú me digas, tú me estás diciendo que hay un sol, pero no te entiendo ni qué es. Un ciego de nacimiento no entiende qué es el sol. Dice algo que produce calor, menos que va a decir algo que produce luz. Si nació ciego de nacimiento, no conoce la luz, ¿no es? Entonces, ¿cómo va a entender Dios es luz? ¿Ah? O el sol, ¿no es? O la forma del sol, ¿comprende? Si tú le pasas un balón y le dices es así redondo, ¿comprende? Porque no quema. ¿Y dónde tiene? Y que primero creo que hizo la luz y luego hizo el sol. Por eso es diferente. Es muy diferente, ¿comprende? Entonces, ningún ser humano está en posibilidad por sí mismo, de su interior, conocer a este Dios. Es imposible. Y entre otras cosas, este Dios dice que es el único que hay. Entonces, es imposible, pero tiene el recuerdo que lo hay. Tiene el recuerdo que lo hay heredado. Entonces se ve en la imperiosa necesidad de crearlo. Y de hacer una relación con eso que creó, que él está considerando ese Dios creador, ese Dios que está ahí, ese Dios ayudador. Algunos se los han inventado hasta agresivos con el ser humano, malosos con el ser humano. Pero cuando uno llega a presentarle este Dios, o este Dios se les presenta, hay una total confusión, una total negación. No puede ser. Es que no puede ser porque no lo veo, no lo reconozco, no lo palpo. En cambio, a los que he inventado, sí los palpo, sí los veo, sí los toco. Entonces, por esos dioses inventados, al ser humano se le hacen asequibles y agradables y reales, porque los puede tocar, los puede ver, como un ciego de nacimiento, que tendríamos que meterlo allá en el sol, pero no alcanza, porque si lo metemos allá en el sol se calmó. Entonces no alcanza, comprende, no alcanza. Tiene por su gran amor y su misericordia, presentarse y hacerse a conocer, y es todo un trabajo en que el ser humano reflexionar en algo, según lo que tú estás diciendo, como el ser humano necesita que le introduzcan esa, o sea, tiene los recuerdos, pero necesitan que le introduzcan la realidad de esa realidad para poder asimilarla. En este caso habría 3 maneras de introducirlas, y es uno mismo, ¿cierto? Uno mismo. Pero ¿cómo decir si no lo conoce?
el ser humano que crea los dioses, que por eso él sea un dios falso, un mundo de tinieblas que introduce unas mentiras o la verdad de Dios. Entonces en ese orden de ideas también es grave, porque los que estamos en función de ser colaboradores de Dios para que por medio, pues que el Señor Jesucristo por medio de su cuerpo actúe, tenemos que actuar rápido, porque el mundo de tinieblas y porque la carne también están andando rápido, el mundo en general es un tren bala que lleva muchos años. Y están presentando muchas opciones, y muchas opciones que aunque la persona sepa que no es, pero son válidas en ese momento, va a tener una relación con ese recuerdo que tiene, con ese recuerdo que nacemos todos. Hay un Dios, o hay Dios, comprende, pero se trata de ver cómo lo hago. Y más todavía los ateos toman el escape por la puerta de atrás. Es que no hay. Ese recuerdo que tengo es un recuerdo atávico, cavernícola, ignorante, inculto. Eso que tengo aquí, eso me lo inyectaron, pero eso no es real. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Y yo le doy la razón. Recuerden que yo mucho tiempo fui atea, y yo le doy la razón a los ateos. ¿Cómo me voy a relacionar con algo que no existe? Sí. Y es que es mucho más grave estos que saben que no existe y se relacionan con uno inventado. Es que yo no entiendo cómo hacían esta gente y cómo siguen haciendo todas estas personas que saben que se inventan un Dios, ¿no es? Que dice en la Biblia que cortan el palo. Lo mismo lo fabrica. De ese palo cocinan y después con lo que queda hacen un Dios. Un Dios y se le arrodillan. Y se le arrodillan, ¿no es? Y le piden y confían, habiéndolo ellos mismos construido. Por eso te digo, habiéndolo ellos mismos construido. Y se convencen a sí mismos. Eso todavía es mucho más grave, yo creo. Más confuso, ¿no es? Hay un oyente que saluda a Juan, ella es Rita Vanessa Melesio. Dice: bienvenido a Colombia, Juan, lo recuerdo mucho en la UTP. Es grande ver el amor que el Señor ha tenido con su pueblo universitario. Dice: el negro está de moda. Rita. Eso es cierto. Y sale con todo. Entonces, ya no sé si tienes ahí alguna pregunta de la emoción o de la sorpresa de estar hoy aquí. De pronto no te acuerdas de alguna de las preguntas. El tiempo se nos está yendo. Recuerden que estamos viendo y seguiremos viendo, y estábamos aquí aprendiendo algo de la iglesia y de las situaciones que están en este mundo. Y como decía Mauricio, esto está en una carrera veloz, y el hombre cada día está sintiendo más ante la descomposición del mismo ser humano, porque es que todo lo muerto se descompone. El ser humano nace muerto, sin vida, y todo lo que no tiene vida se descompone. Todo lo que no tiene vida se descompone, y como decía un amigo el sábado, huele a maluco. ¿No es? Todo lo que se pudre, lo que se descompone, huele a maluco. Por mucho que le echemos perfume. La podredumbre sobrepasa el perfume. Y todo lo contamina. A mí me llamó mucho la atención las maneras de reaccionar de los públicos. De alguna manera acá en Colombia la experiencia que hemos tenido es que muchas personas le tienen un poquito de susto a que el texto bíblico, susto, conocer, pero de todos modos algunos se dan pues la oportunidad más fácil, escucha por el hecho de ser latino. De pronto, que ahorita decía Juan, el colombiano, el latino escucha, se abre algunas veces, pero me llama la atención que Juan dice que allá es una falta de respeto. O sea, me llama la atención, ¿por qué? Porque se supone que esto es el viejo mundo y allá es el nuevo mundo. O sea, que allá es nuevo, allá es un pensamiento más open mind, más mente abierta para muchas cosas. Países desarrollados, sino el desarrollo, el estudio. Será por lo pero en eso como no. Somos subdesarrollados, nos tragamos todas las cosas. Claro, ellos creen. Además, lo que dice, sí, es muy, muy interesante, pero es este cuento de la mente abierta y de que ellos van a pasar 1000 años luz de nosotros, es porque ellos ya están en el punto en el que cualquier cosa usted quiera creer
está bien, es respetable, es más, es súper chévere. Aquí está llegando apenas este se le pone un poco aquí encima, usted quiere creer en este vaso, hágale, que usted es un berraco, usted, ¿me entiende? Entonces se vuelve, es como que esa religión se vuelve casi que unipersonal, porque por el mismo afán de las personas, que por ejemplo lo veía ahorita acá en la calle, la gente va de afán, la gente no tiene tiempo, pero de acordarse que tiene una espiritualidad. Entonces en ese pedacito de retazo de tiempo tiene que buscarlo, porque el ser humano tiene esa necesidad, esa conciencia, tiene esa conciencia. Buscan, entonces hoy buscan una cosa, mañana hacen otra cosa, que el movimiento así es, mañana se leen un libro, mañana el otro libro, y entonces todos los días están en una constante búsqueda, y casi que cada persona se va creando su kit de unipersonal, de espiritualidad, y entonces está bien visto, allá está súper chévere en Europa, entre usted más personalizado tenga el kit espiritual, pues más chévere es, porque usted es más siglo XXI. Que es lo que decía un poquito Paula ahorita frente a una persona que está en una doctrina, pero que al mismo tiempo tiene su kit de un poquito de oriental, un poquito y está de moda, entonces si usted hace algo oriental, a eso además pega, y usted, hay gente que si en el currículum pone eso mejor, si en las universidades ofrecen el curso de mindfulness, que ahora lo que está de moda. Sí, para no poner ninguna religión, ¿cierto? Un curso de una religión con algún aspecto de movimiento físico o algo así, eso vende, pues, esa es la universidad donde más estudia gente, y es porque eso está de moda, y entonces claro, la persona que tiene más ese perfil de una espiritualidad siglo XXI, como hipster, como una espiritualidad hipster, entonces como que eso gusta mucho. Y entonces lo que tú dices, si uno entra a hablar de lo que uno cree espiritualmente, es casi como faltarle respeto a esa individualidad, porque algo que tiene muy valioso, me parece a mí, la cultura europea, es el respeto de la individualidad, ¿cierto? De que tú te desarrolles como persona con unas ideas políticas, espirituales, filosóficas tuyas, y yo no puedo entrar en tu espacio. O sea, yo tengo que saber hablarte con respeto de lo que yo creo sin entrar a violar tu espacio, y eso es muy bueno, ¿cierto? Como sociedad, porque es una sociedad donde tú tienes tu propio espacio. Hay un orden y hay un espacio. Pero al mismo tiempo es un muro, porque si tú quieres hablar de algo en lo que tú diferente crees, no es que puedes entrar ahí, eso es casi que un irrespeto. Son barreras, eso es una estrategia para acercar a la gente. Un espacio abierto donde tú puedes ser lo que tú eres, en realidad es una barrera donde cada uno es uno. No sé si sí, claro. Entonces no se crea un espacio abierto donde cada uno es lo que puede ser, sino un espacio cerrado. Y entra el discurso acá de respéteme el libre desarrollo de la personalidad. Entonces nadie puede hablar nada. Nadie puede hablar de nadie. Eso lo cree usted, yo lo respeto, pero déjeme a mí con el cuento de lo que yo creo. Eso es otra batalla que hay que dar. Y quiero también entrar en otra cosa, y es que se está dando en el mundo entero, de pronto relacionado con esto, también una tendencia a que todo direcciona. No aprendí en todo el programa. Que todas las doctrinas, pensamientos, todos conducen a un mismo Dios. Se está dando mucho. ¿Cómo se ve eso allá? Sí, allá, pero es por eso mismo, porque como la gente no tiene una idea de qué es Dios realmente, sino cada uno se va creando una idea propia. Entonces para algunos es un ser de luz, para otros, para muchos, veo yo, sobre todo en mi campo, digamos, artístico, es la naturaleza. Entonces se adora mucho a la naturaleza, y a mí eso es lo que me parece irónico, es que la sociedad, mientras más se crea desarrollada y las personas se crean más intelectuales y más sabias y más conocedoras, vuelven a lo elemental del ser humano, adorar a la creación. Se vuelven a adorar la creación, se les dificulta aceptar que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, pero no se les da ni cinco irse a adorar la montaña y a recibir la paz de la montaña y a recibir la sanidad de la montaña, ¿comprende? Y de llenarse de verde, porque eso es salud, ¿comprende? Y si ahora nos las tomamos en jugo todavía más, eso te da una paz, ¿comprende? Eso trasciende. Y eso empezó la humanidad con eso. La humanidad empezó con eso después que murió. Antes no, después que murió. ¿Qué fue lo que creyó Adán y Eva? Que el fruto de ese árbol, figúrense, les daría sabiduría, los haría sabios.
Dios, y que encima de eso se convertirían en Dios. Desde ahí viene. De ahí, la naturaleza. Desde que murió se le ocurrió esa cosa. Pero ella se le ocurrió antes de morir. Pero mirando la creación. Y ahora se relacionaba con Dios, cara a cara. Hablaban todos los días. Alguien se lo dijo, ella se lo creyó. Sí, se lo creyó. ¿No? Y vio la oportunidad de ser Dios, de un fruto, volverlo Dios. Y ahora mismo están en las mismas cosas. Entonces, para mí, a nivel de desarrollo espiritual, estamos igual de básicos. Igual de básicos. Claro que eso lo reveló el Espíritu Santo también. Pero igual de básicos, pero con más dificultad antes de llegar. O sea, estamos igual de básicos, pero con unas barreras enormes para poder. Sí, porque en esa época no había todavía ni religiones ni nada. O sea, no existían religiones ni cosas raras. Digamos que también la religión es una barrera en menos, porque lo que hay son grupos. Entonces la humanidad se movía en grupos. Este grupo creía una idea, al menos era un bloque. Ahorita no, porque ahorita la tendencia es como esa religión unipersonal, ¿cierto? Entonces cada persona cree en lo que quiere, se cierra la chaqueta y chao. Y yo estoy aquí en la casa, cero reunión, cero compartir. No, usted no me comparta ni yo le comparta lo mismo. Y también el Estado defiende eso, o sea, políticamente. Sí, porque es que el Estado lo ejercen las personas. Sí, el Estado no es extraterrestre, son personas. Y personas, la mayoría de las veces, de la misma cultura. Y si vamos más lejitos, de la misma humanidad. Listo, todos los oyentes, muchas gracias por escribirnos. Recuerden siempre la línea 317-210-0419. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.